Bueno, aquí tenemos este polinomio que lo vamos a dividir por x menos 1. Entonces, x al cuadrado dividido x da x. Se restan los exponentes, 2 menos 1, 1. ¿Cierto? Entonces, x por x da x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Lo pasamos con signo contrario. Y más entre menos, menos. Pasa aquí con signo positivo. Y x por 1 da x. Entonces, vemos que x al cuadrado se cancela y menos 2x más x nos da menos x más 3, ¿cierto? Pagamos el término independiente. Entonces, menos entre más, menos. X dividido x, 1. ¿Cierto? Entonces, menos entre más, menos. Más x y menos entre menos más pasa con signo contrario negativo y 1 por 1, 1. Entonces, menos x más x se cancelan. Más 3 menos 1 nos da menos 2. ¿Cierto? Esa sería de la división de un polinomio por un binomio. Ahora sí, lo vamos a hacer por división sintética. Entonces, por división sintética, ¿cierto? Entonces, bajamos los coeficientes. De x al cuadrado, el coeficiente es 1. Menos 2, ¿cierto? Menos 2x, entonces bajamos el coeficiente que es menos 2. Y el término independiente que es más 3. Y lo dividimos por 1, ¿cierto? Del divisor, ¿cierto? Del divisor, que es x menos 1 igual a 0, despejamos la variable x y este signo que está negativo pasa a positivo, de menos pasa a más, o sea, del divisor. Entonces este 1 lo ponemos aquí en el divisor. Ahora sí, trazamos, ¿cierto? Entonces, este coeficiente 1, aquí lo bajamos, ¿no es cierto? Y este mismo 1 lo multiplicamos por 1, ¿cierto? Aquí lo multiplicamos por 1. Entonces, 1 por 1, 1. Y más por más, más. O sea, aquí nos daría más 1. Y menos 2 más 1 nos da menos 1. Este menos 1, ¿cierto? Lo subimos aquí y lo multiplicamos por 1. Entonces, menos por más, menos. ¿Cierto? Y 1 por 1, 1. Entonces, más 3 menos 1 nos da más 2. ¿Cierto? No, aquí, perdón, aquí es más 2. Aquí más 3 menos 1, aquí nos da más 2. ¿Ok? Entonces, para armar el polinomio, para armar el cociente, entonces le rebajamos un grado 1. Si aquí estaba grado 2, entonces aquí es grado 1. Entonces, x, ¿cierto? X menos 1, ¿cierto? Ese sería el cociente. Y este más 2, fíjese que es el residuo, que es lo mismo que está aquí. O sea que está bien hecho, ¿cierto? Entonces, x menos 1 es el cociente, lo mismo que nos dio acá, ¿cierto? Solo teniendo aquí los coeficientes. X menos 1 es igual a que el cociente de x menos 1. Ahora sí, por el teorema del residuo, ahora nos vamos por el teorema del residuo, ¿cierto? Entonces,
Este 1 que despegamos aquí del divisor, lo reemplazamos aquí en el polinomio, o sea, 1 al cuadrado menos 2 entre 1 más 3. Ese es igual al residuo. Entonces, 1 al cuadrado nos da 1. Menos por más, menos. Menos 2. Y más 3. Que ese es igual al residuo. Entonces, 3 más 1, 4. Nos da 2, que es el residuo. Lo mismo que tenemos aquí y lo mismo que tenemos acá. Bueno, esta división de un polinomio por un binomio procedemos de la misma forma. X al cubo dividido entre x nos da x al cuadrado, ¿no es cierto? 3 menos 1, 2. Entonces, más entre más, más. Pasa con signo negativo. X al cuadrado por x, x al cubo. Más entre más, da más. Con signo contrario, menos. Y x al cuadrado por 1 nos da x al cuadrado. Entonces, x al cubo menos x al cubo se cancela. Y menos nos da signo menos, ¿no es cierto? Entonces, menos 3x menos x nos da 4x al cuadrado más 2x. Así. Menos entre más, menos. 4 dividido 1, 4. X al cuadrado dividido x nos da x. Se restan los exponentes, ¿no es cierto? 2 menos 1, 1. Entonces, menos entre más, menos. Pasa con signo positivo, 4x al cuadrado. Menos 4x por x, 4x al cuadrado. Menos entre más, menos. Nos pasa con más. Menos entre más, menos. Pasa con signo contrario, positivo. 4x por 1 nos da 4x. Bien. Entonces menos 4x más 4x se cancela. Y más 2x más 4x eso nos da más 6x. ¿Cierto? Ahora sí, más entre más nos da más. 6 dividido 1 nos da 6. X dividido x, ¿cierto? En la misma base, 0 sería 1, ¿cierto? Entonces, más entre más, más, menos 6x. Bueno, aquí bajamos el tren independiente. Entonces, más entre más, más, menos 6x, 6 por x, 6x. Más entre más, más, menos 6 por 1, 6. Más entre más nos da más, con signo contrario menos. 6 por 1, 6. Y entonces menos 6x, más 6x menos 6x, 0. Menos 2 menos 6 nos da menos 8. ¿Ok? Bueno. Ahora, por división sintética, únicamente tomamos, por división sintética, ¿cierto? Únicamente tenemos en cuenta los coeficientes, o sea, de x al cubo es 1. De x al cuadrado es menos 3. De x es más 2. Y el término independiente, menos 2. Lo dividimos por 1, ¿cierto? Aquí, x más 1, que es el divisor, despejamos la variable y nos da menos 1. Pues aquí sería menos 1. Ok, menos 1. Entonces, bueno, aquí entonces este 1 lo bajamos acá, ¿cierto? Y este mismo 1 lo multiplicamos por menos 1.
¿cierto? Por menos 1. Entonces, más por menos nos da menos. 1 por 1, 1. Y aquí nos da menos 4. Entonces, este menos 4 lo multiplicamos por menos 1. Entonces, menos por menos nos da más. Y 4 por 1 nos da 4. Aquí nos daría más 6. Más 2, más 4, más 6. Este 6, ¿cierto? Este 6 lo subimos acá y lo multiplicamos por menos 1. Entonces, más por menos nos da menos. 6 por 1 nos da 6. Entonces, menos 2 menos 6 nos da menos 8. ¿Ok? Entonces, para armar el cociente, entonces tenemos en cuenta estos tres primeros términos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Con un grado menor. Si aquí está con x al cubo, aquí lo pasaríamos con x al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Menos 4x más 6, que es lo mismo que está aquí en el cociente. Y este menos 8 es igual al residuo. Bueno, esta fue la división sintética, ¿no es cierto? Que únicamente tomamos los coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes nomás. Entonces, esto nos dio como resultado. Ahora, por el teorema del residuo, procedemos de la misma forma. Entonces, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 2. Entonces es igual al residuo. Entonces el residuo lo multiplicamos por el divisor, o sea, menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 2, y eso nos da el residuo. Entonces, menos 1 al cubo, toda base elevada a una potencia impar nos da negativa, o sea, menos 1. Menos por más, menos 3. Más por menos, menos 2 por 1, 2. Menos 2. Ese es igual al residuo. ¿Sí? Entonces, menos 1, menos 3, menos 2 y menos 2, eso nos da menos 8, que es igual al residuo. Fíjate que este término es igual al último de la división sintética, menos 8. Bueno, la división de este polinomio x a la 4 menos x al cubo dividido entre x menos 2. Aquí el polinomio lo completamos con ceros, de x al cuadrado y x1. Entonces procedemos de la misma forma. X a la 4 elevado, x elevado a la 4 dividido por x nos da x al cubo. Entonces más entre más pasa con signo contrario. Y x al cubo por x nos da x4. Más entre menos, menos. Más x al cubo por 2 nos da 2x al cubo. Entonces, hacemos la respectiva operación y este x al cuadrado elevado a la 4 menos x elevado a la 4 se cancela, ¿no es cierto? Aquí nos daría más x al cubo. Más 2x menos x al cubo nos da más x. Más
0, ¿no es cierto? O sea, entonces, más entre más, x al cubo dividido entre x al cuadrado. Se deja la misma base y se restan los exponentes. 3 menos 1, 2. Entonces, más entre más, menos x al cuadrado por x al cubo, más entre menos, pasa con signo contrario, positivo, ¿no es cierto? X al cuadrado menos 2, x al cuadrado por 2 nos da 2x al cuadrado. Entonces, x al cubo menos x al cubo, 0. Y aquí nos daría más 2x al cuadrado, ¿no es cierto? 2x más 0, 2x. Más 0. Entonces, más entre más nos da positivo. 2 dividido 1, 2. X al cuadrado menos dividido entre x nos da x. Se deja la misma base y se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. Entonces, más entre más nos da positivo. Pasa aquí con signo negativo. Menos 2x por x nos da 2x al cuadrado. Y más entre menos da menos. Pasa con signo contrario y nos daría 4x. Entonces, más 2x menos 2x, 0. Más 4x. ¿Cierto? Ahora sí, más 0, ¿cierto? Entonces, más entre más, 4 dividido 1, 4. ¿Cierto? Más entre más, pasa con signo contrario, menos 4x, ¿no es cierto? 4 por x, 4x. Más entre menos, entonces pasa con más. 4 por 2, 8. ¿Cierto? Entonces, aquí 4x menos 4x se cancela, ¿no es cierto? Y nos da más 0 más 8, nos da 8. Ahora, por división sintética, ¿cierto? Procedemos de la siguiente manera. Ya lo hicimos división de polinomio, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a dividir por división sintética, por el método de división sintética. Entonces aquí únicamente tenemos en cuenta los coeficientes. Entonces el coeficiente de x elevado a la 4 es 1. El coeficiente de x al cubo es menos 1. Y aquí los completamos con ceros. Aquí los completamos con 0, ¿no es cierto? Entonces más 0 y más 0. Dividido, el divisor viene a ser 2, ¿cierto? Entonces aquí, x menos 2 igual a 0, entonces x, despejamos x, y menos 2 pasa al otro término con signo positivo, que es el, ¿cierto? Que es el divisor. Lo dividimos por 2, entonces, de la siguiente forma. Entonces, este 1 pasaría directamente aquí, 1. Y este mismo 1 lo subimos y lo multiplicamos por el divisor, que sería 2. Entonces, 1 por 2 nos da más 2. Menos 1 más 2 nos da más 1. Este 1, ¿cierto?
parte de 1 lo multiplicamos por 2. Entonces 2 por 1, 2. Entonces aquí nos daría más 2, ¿cierto? Más por más, más. 1 por 2, 2. Y aquí nos quedaría más 2. Este 2, ¿cierto? Lo subimos y lo multiplicamos por 2. Y 2 por 2 nos da más 4. Y aquí nos daría más 4. 0 más 4 nos da más 4. ¿Cierto? Y este más 4 lo multiplicamos por 2 y nos daría más 8. 4 por 2, 8. Y 8 más 0 les da 8. Entonces armamos el polinomio con un grado menor. O sea, aquí estaba con x al elevado a la 4, aquí es con x elevado a la 3. Entonces x al cubo más x al cuadrado más 2 por x más 4, y este 8 es el residuo. Entonces fíjate que este es igual aquí este término, x al cubo, más x al cuadrado, más x al cuadrado, más 2x, más 2x, más 4, más 4. Y este 8, el último término, es el residuo. Ahora, por el teorema del residuo, ¿cierto? Reemplazamos en la ecuación original x al 4, x elevado a la 4, menos x elevado al cubo. Eso nos da el residuo, ¿cierto? Entonces, este 2 lo pasamos acá, 2, ¿cierto? Lo elevamos a la 4 menos 2 elevado a la 3 y nos da el residuo. Entonces, 2 elevado a la 4 nos da 16. Menos 2 elevado a la 3 nos da 8, que es igual al residuo, que es 8. Lo mismo que está aquí en la división sintética. El último término es el residuo, más 8. Y aquí nos dio más 8. ¿Okay? Entonces, en esta división de este polinomio, ¿cierto? Es A4 dividido A nos da A3, ¿cierto? Nos da A3. Más entre más, más. Se deja la misma base y se resta los exponentes. 4 menos 1, 3. Entonces, más entre más, más. Menos A4. Más entre más, más. Pasaría con signo contrario, menos. A3 por 3, 3A3. Entonces, A4 menos A4 se cancelan y menos 5A3 menos 3A3 nos da menos 8A3. ¿Cierto? Entonces bajamos el siguiente término, que es 2A2. Entonces, menos entre más, menos. 8 dividido a 1, 8. A al cubo dividido a al cuadrado. ¿Okay? Entonces, menos entre más, menos. Menos pasa con signo contrario, positivo.
8a2 por a nos da 8a al cubo. Menos entre más, menos. Menos, entonces pasa con signo contrario, positivo. Entonces 8 por 3, 24 a al cuadrado. 8 por 3, 24 y al cuadrado. Entonces menos 8 a 3 más 8 se cancelan, ¿no es cierto? Y más 2 a 2 más 24 a 2 nos da más 26 al cuadrado. Aquí lo completamos con 0, ¿cierto? Y al cuadrado sigue a la 1, pero como a la 1 no existe, entonces lo completamos con 0. Entonces, más entre más, más. 26 dividido 1, 26. Y a cuadrado dividido a nos da a. ¿Cierto? Entonces, más entre más nos da positivo, más. Lo pasamos con signo contrario, con menos. 26a por a nos da 26a cuadrado, ¿cierto? 26 por 1, 26a por a cuadrado. Más entre más nos da positivo, más. Entonces lo pasamos con signo negativo, menos. 3 por 6, 18. 3 por 2, 6. Y una que llevaba 7, 78a. ¿Cierto? Entonces, más 26 menos 26 se cancela, ¿no es cierto? Aquí nos daría menos 78a. Bajamos el siguiente término, menos 6. ¿Sí? Entonces, menos entre más nos da menos entre más nos da menos. ¿Cierto? Nos da menos. 78 dividido 1 nos da 78. Y a dividido a 1. ¿Cierto? Menos 78. Entonces, menos entre más, menos. Entonces pasa con signo positivo, más. Más 78a. Menos entre más, menos, pasa con 78 por a, 78a. Menos entre más nos da menos. Pasa con signo positivo. Menos entre más nos da menos. Pasa con signo positivo. Y 3 por 8, 24. Y 3 por 7, 21. Más 2, 234. Entonces comprobamos de que la división es inexacta, ¿no es cierto? Entonces, menos 78 más 78a se cancela. Y aquí nos daría más 228, que es el residuo. ¿Okay? Entonces, ahora procederemos a hacer esta división de polinomios por un binomio por división sintética. ¿Cierto? Por división sintética. Entonces, aquí únicamente tenemos en cuenta los coeficientes de las respectivas bases. Entonces, vean, de a la 4 el coeficiente es 1. De a al cubo el coeficiente es menos 5. El coeficiente de a al cuadrado es más 2. A la 1 no existe, entonces lo completamos con un 0. Y el término independiente, que es menos 6. A este lo dividimos por 3, por menos 3. ¿Cierto? Entonces, el divisor es a más 3. Ahorita lo vamos a 0. Entonces, despejamos a y nos queda menos 3. Este que está con positivo pasa al signo negativo, que va a ser el divisor, menos 3. ¿Okay? Entonces, trazamos, ¿cierto? Entonces, este 1 lo bajamos, queda tal cual. Este mismo aquí lo subimos y lo multiplicamos por menos 3. Este 1 por menos 3.
Entonces, más por menos nos da menos. 3 por 1 nos da 3. Aquí nos daría menos 8, menos 5, menos 3, menos 8. Este menos 8, ¿cierto? Este menos 8 lo multiplicamos por menos 3, ¿cierto? Por menos 3. Entonces, menos por menos nos da más. 3 por 8, 24. 24 más 2 nos da más 26. ¿Ok? Este 26, ¿cierto? Este 26 lo multiplicamos por menos 3. Entonces, ¿qué nos daría? Más por menos da menos, ¿cierto? 3 por 6, 18. 3 por 2, 6. Y uno que llevaba 7, o sea, menos 78. Este menos 78, lo multiplicamos por menos 3. Entonces, 3 por 8, 24. O sea, menos por menos da más, ¿no es cierto? Entonces, 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. Y 2, 23. 234. Entonces, con signo positivo, ¿no es cierto? Entonces, menos 6 más 234 nos da más 228. Que el último término es el residuo. Entonces, para saber el coeficiente, entonces, con un grado inferior. Si este está elevado a la 4, aquí sería elevado a la 3. Entonces sería a la 3, ¿cierto? El coeficiente es 1, menos 8 al cuadrado más 26a menos 78 menos 78. Y fíjate que este es el cociente. Que es el mismo que está aquí. Al cuadrado, al cubo, menos 8 a 2, menos 8 a 2, más 26a, más 26a, menos 78, menos 78. ¿Ok? Y este último término es el residuo, más 228. Ahora, tenemos este polinomio a la 4 menos 5 al cubo, más 2 a 2, menos 6 dividido a más 3. Ahora vamos a averiguar el residuo. Entonces, el teorema del residuo es de que aquí lo reemplazamos por menos 3, ¿cierto? Elevado a la 4. Menos 5 elevado a la menos 3 al cubo. Menos, aquí sería más 2 elevado a la menos 3 al cuadrado menos 6. Y eso nos da el residuo. ¿Cierto? Entonces, menos 3, una base elevado a un exponente par, nos da positivo siempre. Entonces aquí nos daría 81. 3 elevado a la 4 nos da 81. Menos 5 menos 3 elevado a la 3 nos da menos 27.
más 2 menos 3 elevado al cuadrado nos da 9. Menos 6, eso es igual al residuo. Entonces procedemos. 81 menos por menos nos da positivo. 5 por 7, 35. 5 por 2, 10. 135. Más 2 por 9, 18. Menos 6. Eso es igual al residuo. Entonces, 81 más 135 más 18 menos 6 nos da 228, que es igual al residuo. Bueno, ahora tenemos este polinomio m elevado a la 4 más m3 menos m2 más 0, en caso de que no encontremos, lo completamos con un 0 más 5, dividido entre m menos 4. Entonces, m4 dividido m, entonces más entre más, ¿cierto? Dejamos la misma base, 4 menos 1 nos da 3. Entonces, m3 por m, más entre más, lo pasamos con signo contrario. M3 por M nos da M4. Más entre menos nos da menos. Pasamos con signo positivo. 4M3, ¿cierto? Aquí nos daría 4M3. M3 por 4, 4M3. Entonces aquí M4 con M4 se cancela. Aquí nos daría más 5M3. ¿Cierto? 5M3. Hagamos el siguiente término, que es al cuadrado, m elevado al cuadrado. Entonces, más entre más. 5 dividido 1, 5. M3 dividido m nos da m al cuadrado. Entonces, más entre más, menos 5m3, ¿no es cierto? Menos 5m3. 5 por 1, 5, y m2 por m, m3. Más entre menos nos da menos. Esto es para signo contrario, positivo. 20m2. ¿Cierto? 5 por 4, 20m2. Entonces aquí, más 5m3 menos 5m3 se cancela. Aquí nos daría más 19m2, ¿cierto? Menos m2 más 20m2 nos da más 19m2. Bajamos el siguiente término, que es 0. Como m a la 1 no está, entonces lo computamos con un 0. Entonces, más entre más nos da más. 19 dividido 1 nos da 19. M al cuadrado dividido m nos da m, ¿cierto? Se dedica a la misma base y se resta los exponentes. Más entre más nos da más. Entonces pasa con signo contrario, menos. 19m por m nos da 19m al cuadrado. O sea, más entre menos nos da menos. Entonces pasa con signo contrario. Más entre menos nos da menos, pasa con signo contrario. 19m por 4 nos da 4 por 9, 36. 4 por 1, 4 y 3, 7. 76m, ¿cierto? Entonces, (19m al cuadrado menos 19m al cuadrado se cancela. Y aquí nos daría más 76m. Pagamos el siguiente término, que es 5, ¿cierto? Que es 5. Entonces, más entre más nos da más. 76 dividido 1 nos da 76. Y m dividido entre m nos da 1, ¿cierto? Se restan los exponentes, nos da 0, y todo base elevado a la 0 nos da 1. Entonces, más 76.
Entonces, más entre más nos da más. Pasemos con signo contrario. Menos 76 por m, 76m. Más entre menos nos da menos, más. ¿Cierto? Más. Más entre menos, menos. Pues lo pasamos con signo contrario, más. 4 por 6 nos da 24. 4 por 7, 28. Y 2, 30. ¿Cierto? 4 por 6, 24. Y 4 por 7, 28. Y 2, 30. Entonces, (76m) menos 76m se cancelan. Y aquí nos daría el residuo más 309. Bueno, entonces nos dio como resultado m al cubo más 5am al cuadrado más 19 más 76. Ahora vamos a hacer esta división de polinomios por la división sintética. Entonces, división sintética. ¿Cierto? Entonces, como ya sabemos, únicamente tenemos en cuenta los coeficientes. De m elevado a la 4, el coeficiente es 1. De m a la 3, el coeficiente es 1. De m a la 2 es menos 1. 0 y 5. ¿Cierto? Más 5. Dividido entre 4. ¿Cierto? El divisor sería 4. ¿De dónde sale este 4? Entonces aquí el divisor es m menos 4 elevado, m menos 4 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces despejamos m y nos da 4. Este que está con signo negativo pasa con signo positivo, que sería aquí el divisor. ¿Ok? Ahora sí, prosiguiendo con el ejercicio, entonces bueno, vamos a hacer esto. ¿Cierto? Entonces, este 1, ¿cierto? Permanece tal como está, ¿cierto? Y este mismo 1 lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Por 4. ¿Cuánto nos daría? Más por más nos daría más 4, ¿cierto? Entonces, más 1 más 4 nos daría más 5. Este 5, ¿cierto? Este 5, este más 5, lo multiplicamos por 4. Entonces, más por más. Y 5 por 4 nos da 20. Aquí nos daría más 19. Este 19 lo multiplicamos por 4. Entonces aquí nos daría 9 por 4, 36. Y 4 por 1, 4. Más 3, 7. Entonces aquí nos daría más 76. Y este más 76, que es el mismo que está aquí, lo multiplicamos por 4. ¿Cierto? Entonces, 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. Y 2, 30. Más por más. O sea, aquí nos daría el residuo que sería 309. 5 más 304, 309. Ahora sí. Entonces, este que está con grado 4, aquí será con un grado inferior, o sea, sería m al cubo más 5m al cuadrado más 19m más 76.
que ese es igual al cociente. Entonces, el resultado que nos dio aquí en esta parte es igual al cociente de acá. M3, M3, más 5M2, más 5M2, más 19, más 19, más 76, más 76. Es el mismo. ¿Ok? Y 309 y más 309 es el residuo. ¿Cierto? Ahora, este polinomio dividido por este binomio, queremos saber el residuo, ¿cierto? Entonces aplicamos el teorema del residuo. Entonces, aquí sería 4, ¿cierto? Elevado a la 4. Más 4 elevado a la 3. Menos 4 elevado a la 2 más 5, ¿cierto? Que es igual al residuo. Entonces, 4 elevado a la 4 nos da 256. Más 4 elevado a la 3 nos da 64. Menos 4 elevado a la 2 nos da 16. Más 5. Que es igual al residuo. Entonces, 256. Pues 256 más 64 más 5 menos 16, eso nos da el residuo. Entonces, 256 más 64 más 5 nos da 325. Menos 16, que es igual al residuo. Y 325 menos 16 nos da 309. Que es igual al residuo. Que por división sintética y por división de polinomios nos dio 309.